de ese estilo de músicas y otros. Y también está Carlos García, él es un productor musical, él también tiene dos proyectos, dos o tres. En el disco 2, sí, y Volti que lo inicia en México, pero ahí ya es sí, pero aparece como de cada dos y como silueta pálida, ¿no? Entonces, pues la idea es justo hablar, tener una reflexión sobre estas compilaciones y sobre todo también tener como una visión crítica hacia ellas. Eso es parte de la reflexión que estamos haciendo en este conversatorio. Y tuvimos previo a este conversatorio 2 sesiones de escucha, una para cada disco, en una tienda que se llama Canadian Records, que está ahí en Roma, como una forma de socializar la música, ¿no? Que no se queda en la conversación, sino que también hubiera, para aquellos que no lo han escuchado en su computadora o en vinilo, si es que lo tienen, que pudieran ir a un lugar específico que tenga que ver con esa cultura del disco y poderlo escuchar, pues ahí, derivados, ¿no? Y que fue una bonita experiencia la del lunes, el martes, que bueno que no llegué a hacernos porque nos estábamos en contacto, muy difícil llegar. Pero bueno, llegaron ahí como unas personas de España muy interesadas en la música y bueno. Entonces, pues, damos inicio a este segundo conversatorio de la serie Hablar de música es la nueva música. Y pues lo que voy a hacer es soltar una serie de preguntas aquí a nuestros invitados y que vayamos platicando respecto a eso. Entonces, la primera pregunta es, pues, que si quieres para cierre nuestras compilaciones, ¿qué lecturas les despierta esta selección de temas el día de hoy, ¿no? A la distancia de lo que fueron producidas? Hola, buenas tardes a todos, que bueno que están aquí. Les agradezco mucho su asistencia. Bueno, respecto a esta primera pregunta, yo tengo algunos sentimientos encontrados. Porque por un lado digo, claro que me da mucho gusto que haya salido, yo estuve literalmente años buscando la primera parte de Macabras, que salió en 2020, de Expediente Tecnopop, y de repente de manera entre la pandemia supe que había salido esta primera parte en 2021, yo me la compré hasta 2022, o sea, la compraba en notas, de hecho. Llegué intempestivamente y dije, bueno, qué bueno que se haya esforzado, pero sí me sorprendió como ver tantas modificaciones. Y la segunda la compré hace apenas un año. O sea, también pongamos en contexto que por estas fechas se cumple el primer aniversario del lanzamiento del segundo volumen, que creo que fue el 18 de septiembre. Y yo lo veo favorablemente, no obstante, bueno, ya hablaremos más adelante del conversatorio, está moldeado de alguna forma como para otro público y a otra generación, pero yo preferiría, y obviamente hay canciones que están y que no están, o grupos que no estaban originalmente y de repente fueron integrados, sobre todo los tijuanenses, los del industrial, que luego está este debate de quiénes pueden ser parte de este pop como más lúdico o más bailable y quiénes son como más densos. Aunque, bueno, yo lo veo bien, o sea, quizá el precio es un poquito elevado, digo, es que es algo que también debería considerarse, lo cual lo convierte en un objeto de lujo y que bueno, que así sea. Pues el precio de adquirir el disco aquí en la Ciudad de México, ¿te refieres? Sí, pues es que pues hay que considerar pues, el envío, las tarifas de importación y debería siendo, como dices, algo lejano de mucha gente, ¿no? La disponibilidad de las tiendas. ¿Y a ti, Carlos, qué te pareció? Pues la verdad creo que es un muy buen documento de todo lo que fue la época de los 80s que yo la viví. Cuando en un principio nos costó mucho trabajo que publicaran nuestra música o que hablaran de ella o dónde tocar. Y bueno, hicimos unos esfuerzos independientes a algunos grupos como Size, como Síntoma, Atavistic, Silueta Pálida, para sacar nuestros discos de manera independiente, ¿no? Viniles. Y ahora, después de muchísimos años después, vuelve a salir esta recopilación en
vinil, ¿no? Entonces creo que es muy buen documento para toda esta época. Hay cosas que son muy buenas, que vengan grupos que jamás habían publicado, como Escuadrón de Ritmo, como Las Flores del Mal, como María Bonita, pero también hay algo que la verdad yo no me meto mucho en política, pero yo no sé por qué a un grupo fundamental como SAIS se le quitó de los dos discos, ¿no? SAIS sí venía en el CD de Arte y se quitó, yo creo que por algo que nos llama un arreglo con Charlie y con Walter. Con Cleopatra Records. Fue por Cleopatra. Pues qué lamentable, porque creo que es uno de los grupos, si no es el grupo fundamental para todo lo que salió de Tecnopop después, ¿no? Incluyéndome mis grupos. Pero fuera de ahí todo muy bien, tienen grupos excelentes en las dos recopilaciones y pues yo creo que dentro de poco estos van a ser piezas de colección que ya que va a ser difícil adquirir, entonces les recomiendo que si ven por ahí algunas, pues, las compren. Ahí traes la edición original del primer disco, ¿no? Que es el Battle, Sí. que fue editado en el sello At Records de Tijuana, con diseño de Mochi, ¿no? Bueno, esta pregunta está ligada un poco a este tema de la nostalgia, ¿no? Yo realmente sí siento que hay entiendo, ¿no? Por qué se decide editar esta música, ¿no? En ese sello, ¿no? En particular. Pero yo de repente sí siento que hay una romantización hacia los años 80, como que no termina, ¿no? Como que es algo que sigue presente, ¿no? Que no vamos a escapar. La otra vez me dijeron que incluso estas coreanas, ¿no? Las obreras, ¿no? Que están de regreso también. Entonces, digo, independientemente de eso, ¿cómo ven ustedes eso? Pues tú, Carlos, como músico, ¿no? Tú como periodista, de ese fenómeno de unos años 80 terminados, ¿no? Que nunca... Sí, curiosamente esta nostalgia no solamente es de México, ¿no? Si podemos ver en el mundo también, la nostalgia de los 80 está a tope, en Inglaterra, en Alemania y demás, o sea, siguen viendo hacia los grupos de los 80, ¿no? Soft Cell, Depeche Mode, Human League, etc. Entonces creo que fue una década que floreció todo este movimiento muy fuerte, digo, gracias a los antecesores como Kraftwerk y demás, pero marcó la época de los 80 y nos sigue marcando, ¿no? Entonces todos volvemos otra vez hacia atrás y hay muchos grupos que suenan ochenteros que están actualmente en México y en el mundo, ¿no? Bueno, sí, también estoy de acuerdo con eso por varias razones. La primera es que el ejemplo más inmediato no solamente está en la música, también está en la televisión o en el cine. O sea, si no tendríamos una serie como Stranger Things para una generación mucho más joven, que son niños o adolescentes. Y ya pasaron casi 10 años de esa serie que se lanzó a través de Netflix. A mí me gusta mucho, la verdad, las primeras temporadas al menos. Y viene toda esta música, al menos en inglés, y está presentada a una nueva generación. Y hay películas que también han salido, bueno, dices que no sé qué opinas tú de ella, como Esto no es Berlín, en México. Bueno, tú tienes una opinión y yo. Sí, claro. Y, por ejemplo, hay una película que salió hace años que se llamó Letra y Música con Hugh Grant y Drew Barrymore, que también habla de precisamente esta nostalgia de una manera más cómica. Y yo se lo atribuyo primero a que siento que hay un desencanto en cuanto a que también hay una sobreoferta de productos y es difícil acudir a todos y muchos suelen ser parecidos. Entonces, sobre todo en las redes sociales, sí que es lo que nos venden ahí. Entonces, por ejemplo, en Instagram es donde yo más veo que se mueven más grupos de dark web que son muy recientes. Y de gente como de 20 años, de 30 años, que están como reexplorando esta música a su manera, con la misma indumentaria dark de los 80 o 90. Y eso yo lo veo bien porque también están incorporando las nuevas tecnologías, no solo es el sintetizador análogo, pero sí creo que hay una especie de idealización, precisamente por este desencanto del que hablo. Y en mi caso personal, yo me considero un poco romántica, o sea, porque también nací en esa década. Y toda esta música la escuché no de una manera consciente, sino nada más de la instrumentación y eso se quedó grabado en mi memoria. Eso es lo que yo opinaría al respecto. Es que creo que eso es algo importante, ¿no? De este desencanto, ¿no? Que existe hoy en muchos aspectos, ¿no? Digo, porque también, a mí me tocó vivir en los 80, crecer,
Tampoco no es que haya sido una gran época, ¿no? En términos políticos, ¿no? También había guerras, también había una amenaza de guerra nuclear, en fin, o sea, digo, las cosas siguen estando feas, ¿no? Todavía, ¿no? Y creo que sí se da a entender, ¿no? Que la música pues, era una innovación, era un escape, que las cosas estaban mejor en aquel tiempo. Y pues yo digo que no, o sea, siguen estando, pues, digo, sin duda la música sigue siendo un escape, ¿no? Y sobre todo esta, y creo que eso es a lo que más contribuye, ¿no? Principalmente, ¿no? Escapar, ¿no? Dentro de la del consumismo. Esa es una pregunta ahí que yo siempre me hago, ¿no? Y eso me hace mucho ruido justo en nuestra compilación. O sea, como dijimos, es un disco que fue editado en un sello tijuanense, pero en los créditos no se mencionan y tampoco se mencionan los sellos, o sea, las discográficas originales donde salieron originalmente esos tracks, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre esta visión? ¿Qué implica borrar, digo, no sé si deliberadamente o por error, estas tecnologías discográficas, especialmente en un contexto como el mexicano? Pues es que sí estuvimos hablando de eso durante la semana y no quiero como sacar conjeturas porque francamente yo no había hecho esa observación, pero es que ya a estas alturas de la vida ya no se debería visibilizar, ¿no? Ya sea por ética profesional, ya sea porque no te tomaste la molestia de averiguar, o simplemente porque hubo un error de comunicación, o sea, cualquiera de esas puede ser. Y sobre todo en las redes, que bueno, es más fácil rastrear quién es el autor de la fotografía, o de cierta música, o de cualquier otro documento. Pero yo también, pero el prólogo pues viene del productor original, que es Robert Castañeda. Es un texto, ¿no? De Rafa Saavedra en el primer disco Sí. y el segundo de Robert Castañeda, el compilador. ¿Tú, Carlos? Bueno, sí, lo mismo. No sé que si fue un error o si fue deliberado, pero creo que está mal que no den todos los créditos. Si van a sacar algo histórico, que venga el contexto de todo, ¿no? No solo de la primera que sacó el Banco, ¿no? De Tijuana, que es importante, pero por ejemplo, todo el material de cada uno de nosotros tenía un sello, ¿no? Un sello que a lo mejor inventamos nosotros porque era independiente, pero había un sello. Entonces, así como yo lo saqué, si la otra página con discos AEI, no sé, también Síntomas sacó con Trópico Digital y Size, bueno, también no me acuerdo cómo era la marca que inventó, pero todos teníamos una marca, ¿no? Y todo eso se borra y ya no viene aquí, ¿no? Entonces creo que hubiera sido importante que hubieran puesto originales, ¿no? Todos los créditos. Claro. Digo, pues hay herramientas, ¿no? Como Discogs, ¿no? Que a lo mejor ya puedes hacer los comentarios ahí o editar de alguna manera, hacer esa anotación ahí. Pero bueno, sí es algo importante que quería, ¿no? Preguntarles, ¿no? Y justo, ¿no? O sea, esta siguiente pregunta tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para visibilizar justo este trabajo, ¿no? Esta historia de sellos mexicanos independientes, cuando, pues, por ejemplo, llegan, como esta izquierda, como Dark Entries, o la que revisamos en la sesión pasada, ¿no? Y que no hay, o sea, sé que en el caso tuyo, Miriam, pues tú investigas, tienes la pasión de comprar los discos, de comprarlos, de rastrearlos, pero no todo el mundo tiene esa vocación, ¿no? Por así decirlo. Pues más bien es como alucinación y fetichismo, sí, pero para visibilizar el trabajo, sí lo estoy pensando. Una de ellas pues, es seguir tomando en serio el trabajo orgánico por mucha guía que haya. Y porque yo creo que a pesar de todo, las herramientas humanas nunca van a poder ser desplazadas como la investigación de campo, la observación, la intuición, la sensibilización. Esta semana, por ejemplo, salió una nota, Guillermo del Toro se negó a usar la IA en su película de Frankenstein, que yo no he visto. Pero que él dijo, no, yo quiero seguir viendo gente talacheando, martillando, haciendo carpintería, y no es que yo sea reacia a la IA, creo que a Carlos le gusta más que a mí, porque tenemos como 20 años de diferencia. Pero sí me gustaría que el trabajo orgánico se mantuviera. Y de esa manera, ¿cómo se puede visibilizar? También sabiendo dar el mensaje, que el periodismo siga dando frutos en ese aspecto
Y yo considero que muy a pesar de todo, de 10 años a la fecha, sí ha habido un avance considerable porque esta música todavía está muy dispersa. Y sí creo que ha habido un culto, o sea, para ciertas bandas, por ejemplo, de Size, gracias a este documental que nos aquí vemos San Pan, no se lo sacaste de tu playera, pero pues está chido que, ¿no? Pues todavía mejor, porque eso es todavía más fun. O sea, ya pasaron 45 años de Size, pero gracias a este documental, que fue un trabajo de investigación precisamente, de Mario Mendoza, es que tenemos a este producto y de gran manera toda esta efervescencia. Básicamente eso. Bueno, en mi caso, a través de tanto tiempo de estar en este medio en México, me doy cuenta que desgraciadamente en México no hay la cultura por tener este tipo de documentos y tiene que venir alguien de San Francisco a hacerlo, ¿no? Entonces, desgraciadamente aquí las disqueras comerciales obviamente contar con ellas, ¿no? Pero hay sellos independientes que tienen ya bastante fuerza que yo creo que deberían abocarse a sacar este tipo de cosas, ¿no? Hay esfuerzos muy loables como tiendas como Moderna Rotas que está sacando viniles o la Roma Records que también ya está sacando material. Entonces creo que ahí va a venir algo importante, ¿no? Porque fuera de eso creo que en México no hay nadie que se dedique a sacar trabajo musical importante de underground de México, ¿no? No hay nadie. Creo que más bien justo de eso platicamos en el primer conversatorio, que ahí viene una ola de búsqueda, ¿no? de revisiones no más de música electropop, ¿no? Tecnopop, sino también vienen cosas de electroacústica, ¿no? Se va a reeditar el disco de electroacústica mexicana, ¿no? De Antonio Rousseff, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, viene un compilado que va a sacar también otro sello extranjero, Line Diary, una compilación que está haciendo Carlos Ocasa, ¿no? Que también es de música de vanguardia, ¿no? de los 70 hasta los 90, y ahí viene la ola, o sea, entonces por eso es una de las razones por las cuales decidimos hacer este conversatorio, ¿no? Porque ahí se viene a venir, o sea, como que esto es la punta del iceberg. Bueno, ya esta ya fue contestado. Y eso también está un poco relacionado con eso que estamos hablando, de decirnos de que yo en este momento no se ve un periodismo cultural fuerte, no se ve cada vez más minimizado y más pues por las herramientas nuevas, ¿no? de inteligencia artificial. Entonces de repente sí hay como esos huecos, ¿no? En los medios, ¿no? Oficiales, por así decirlo, los medios tradicionales, no se tocan estos temas. ¿Quién cree que sea la razón? ¿Es una cuestión de industria, de memoria, o simplemente de intereses, o más bien de falta de intereses? Es que en el periodismo cultural, que abarca muchas subáreas, pues lamentablemente también está muy precarizado, cada vez es menos pagado, cada vez han cerrado más secciones en las que nos dedicamos a escribir, como en mi caso del Milenio, la sección del Ángel Exterminador. Yo pude sacar varias notas de eso y de repente en 2018, cuando entró el gobierno que tenemos, eso se acabó. Y fueron razones, bueno, decisiones que ellos tomaron y se salían de nuestro control. Pues eso es una limitante y pues hay que buscarse otro espacio, otro editor, alguien que pueda comprender todas estas ideas. Y por otro lado, bueno, lo que se ha ido para arriba pues han sido los sitios web. Pero vuelvo al punto anterior de que muchas cosas ya se están investigando con IA y no puedes asumir que todo lo que venga ahí es real. Y bueno, pues ya sabemos, o sea, que esto es pues una cultura clickbaitera en la que ya no importa como tanto pues, informar, sino más bien estar creando un poco de polémica y darse notoriedad. Y por otro lado, pues es que esta vieja generación que originalmente hacía periodismo en México ya fuera de Conectes Unidos, pues yo no lo viví directamente porque aparte soy de Torreón, Coahuila. No sé realmente si llegaban a estudiar las revistas. Es que pues, ya algunos o también se han ido retirando o han ido lamentablemente falleciendo, como el caso de Pepe Navarro, que estuvo muy cerca de Chacmol a principios de los 80. Entonces ya hay todo un relevo generacional y que se preocupa por estas grabaciones, pues
lamentablemente cada vez quedamos menos y sobre todo mujeres que queramos entrarle a esto y que haya, se tome en serio el trabajo. Bueno, de mi parte yo voy a seguir hasta donde se pueda, de una forma u otra, porque es algo que a mí me gusta y algo que a mí me gustaría que también ustedes conocieran y más gente allá afuera. Así que pues por ese lado, pues aquí sigo con cierta tenacidad. Oye, Carlos, y al revés, o sea, tú como artista, ¿no? Que has a lo largo de pues, ya casi 40 años, ¿no? De estar produciendo música, ¿cómo has visto, ¿no? O sea, digo, sé que de alguna manera la música siempre ha estado como al margen, ¿no? En el underground, ¿no? Pero, ¿cómo has visto esa cobertura de tu trabajo, ¿no? A lo largo de estos años? Pues fíjate que es curioso porque había mucho más periodismo y más notas en los 80s que ahora, ¿no? O sea, en los 80 estaba, como dice Miriam, Sonido, estaba Conecte, estaba la banda rockera, había como unas 8 revistas especializadas que hablaban, tenían una sección hablando de música mexicana y sobre todo de vanguardia, ¿no? Underground. Y actualmente, aparte de Miriam y de David Cortés, hay muy poca gente que conozca, que haga periodismo como se hacía antes, ¿no? Digo, hay revistas también digitales que también nos dan notas, ¿no? Pero ha bajado muchísimo este tipo de periodismo. Lo que ha sacado un poco a la memoria de esta época son libros también, ¿no? O sea, está José Hernández con el de Vamos a jugar a Londres, o el profesor Juan Antonio con Charlos Cibernéticos, ¿no? Que son muy buenos libros y muy buena recopilación de toda esa época. Entonces creo que ahí viene la salvación de todo esto, ¿no? En los libros. También viene ahí uno documental, ¿no? De Mario Mendoza, ¿no? Ah, sí, los documentales también, como el de Science, como el de Mario Mendoza, de Tecnopop y demás. Que es a lo que voy, documentales como The Size o el reciente de Tutti Frutti, supongo que los han visto. ¿Qué aportan, qué limitaciones se encuentran en estos intentos por narrar esta historia secreta, ¿no? De la música electrónica? Pues es que yo me estuve pensando, ojalá no fuera una historia secreta. Pues es que, ¿por qué tendría que ser secreta? Me quedé pensando seriamente porque está entrecomillado. O sea, sabemos que es una historia de nicho, más bien, que no cualquiera le puede gustar, que no es cumbia, grupera, etc. Por cierto, ¿qué es lo que lo hace secreto? Sí menciono que el INEGI ha hecho una serie de investigaciones desde 2021 más o menos en qué es lo que se escucha en México, y lo que viene en primer lugar pues es la banda, la grupera, el norteño, el rock viene justo en medio y la electrónica como el penúltimo y el último el metal. Desconozco por qué, pero el metal y eso que tenemos festivales como Helen Heaven y demás. Yo sí he visto el documental del Tutti, a mí me gustó mucho. Digo, yo nunca fui a ese lugar, de hecho no conozco gran cosa. Me gustó que fuera una película ágil, que tuviera una muy buena selección musical, que sí lo narraba de una manera amena, y sobre todo porque yo era niña cuando todo eso. Perdón, para los que no sepan qué es el Tutti Frutti, si puedes decir un poquito. Bueno, yo, en contra de lo que dice Miriam, a mí no me gusta el de Tutti Frutti, porque yo sí fui al Tutti Frutti desde que comenzó, ¿no? El Tutti Frutti comenzó en mediados de los 80s, cuando el 85, por ahí. Y yo fui desde el 86 con todas mis amistades, cuando no había nadie, ¿no? Era un lugar que estaba en la avenida Instituto Politécnico en Lindavista, era lejísimos, era un restaurante que era el Apache 14, y los papás de Brisa, que eran Carmela y Rafael, los dueños del Apache, le dieron la parte de atrás para hacer ese lugar. Bueno, primero fue la hermana de Brisa y luego Brisa, ¿no? Pero ya con Brisa y Dani pues, fue un lugar para los que nos gustaba la música gótica, dark, industrial y demás, era un remanso porque era el único lugar que tocaba eso. Después de Tutti se empezó a hacer ya más famoso y empezó a hacer grupos que ya no solo darks ni nada, sino grupos de rock nacional como Caifanes, Martita y demás empezaron a tocar ahí, a llevar a su público, y ya en los últimos momentos fue de punk, ¿no? Y creo que el documental se revela mucho esto de que era punk, pero realmente el Tutti Frutti fue punk al final de su existencia, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que a veces, perdón, pero la gente que lo hace a veces no ni conocía bien el lugar, ni a veces ni fue. Entonces, por ejemplo, en The Size, sí, Mario se abocó a buscar más la historia de Size y está bastante bien hecho, o sea, muy verídico todo lo que viene. Pero, por ejemplo,
hay documentales que para hacerlos o fuiste parte o te informan muy bien de lo que pasó, ¿no? O gente que sí estuvo ahí. Es también lo que pasa con los libros, ¿no? O sea, tienes que conocer muy bien el tema. Por ejemplo, se hizo una serie del Mar 9, se han hecho libros del Mar 9, también son bastante erróneos, ¿no? Sobre todo el 9 que yo puse que era la parte electrónica, ¿no? Hablar de que era un antro gay y que había cosas culturales, bueno, sobre todo se enfocan a la parte gay en la serie, ¿no? Que la vi completa, porque yo viví mucho del 9 de la época electrónica, entonces también hay cosas muy erróneas, ¿no? En el libro que se pone el escritor, dice que le dieron un balazo con un concierto de María Bonita y fue un concierto de década 2 que estaba ahí. Entonces, hay cosas erróneas que para hacer un documental, un libro, hay que documentarse muy bien, si no va a tener sus fallas, ¿no? Entonces hay limitaciones en la búsqueda, ¿no? En la investigación, principalmente en general. Es que de hecho el Size tuvo una serie de controversias de las que no voy a dar aquí, un montón de ediciones, gente que quiso salir, gente que no quiso salir. Y esto ya pasaron como 15 años. Así que, bueno, qué bueno que tengamos estas opiniones diferentes, porque yo no viví el Tutti, pero mira, a mí me lo están presentando de una manera. Y a mí me gustó, digo, será porque también no espero mucho de él, pero bueno, entiendo que, sí estoy de acuerdo en cuanto que dices, que tendría que estar mejor documentado, y siempre son los que están o los que, o nunca son los que están, pues. Así que, está bien que precises. Sí, pero o sea, esa es mi opinión, pero creo que, como dice Miriam, es importante que haya documental de Tutti Frutti, de 9, de Tecnopop, de Science, de Supersound. Eso fíjense que yo trabajé en la tienda Supersound, hay un documental muy bien hecho por Pilar Ortega, que también es un documental de Daniel Rhythm. Creo que ella sí hace, aparte de que se documenta bien, es estéticamente muy bonito el documental, tiene cortes muy dinámicos, cosas muy padres que hay que aprenderle a Pilar cómo hace sus documentales. Perfecto. Sí, digo, yo también de repente me quedo, sobre todo porque viniendo de la frontera y sabiendo, ¿no?, que existen estos lugares, estas cintas de discos, o estos grupos, o tú, ¿no?, también que vienes aquí en la Ciudad de México, nos quedamos así siempre con la duda de cómo habrá sido, ¿no? Y yo también lo entiendo porque a mí me llegan muchas preguntas sobre Tijuana, o historias, o mitos, ¿no?, que no tienen nada que ver con la realidad. O sea, siempre la realidad va a ser muy difícil de representar, pues, ¿no?, en una investigación o ejercicio de este tipo, pero sí, por lo menos, hay un acercamiento, ¿no?, a lo que fue en esa época, ¿no?, y que, pues, a lo mejor puede vertir algo de luz sobre lo que fue. Por cierto, que hablando de espacio, yo creo que es importante también hacer un documental de toda la época, de toda la zona de Tijuana, cómo nació todo ese movimiento electrónico, digo, gente como Ramón Amezco, Agostich y demás, Artefacto. Creo que habría alguien en Tijuana que se abocara a hacer ese documental. Híjole, es que eso es lo que pasa de repente con las cosas de Tijuana, que terminan siendo más famosas sobre Tijuana y Tijuana nadie se entera, ¿no? O sea, creo que pasan mucho, ¿no? Es que dice, está haciendo un documental, pero de toda la escena. Yo me quedé en esa nota hace como 5 años, o sea, pero estaban integrando también al Pájaro Alberto, a Loba Army y otras escenas, entonces también abarcar los procesos complejos. Es una ciudad compleja, no he estado ahí, estoy norteña. Creo que en su momento lo que hizo Editorial Trilce, cuando hicieron el libro del Paso del Norte, con Valenzuela, ¿no?, el académico de la frontera, sí lograron hacer un buen retrato de lo que estaba pasando, porque lo hicieron mientras estaba sucediendo. O sea, fue como muy oportuno porque hubo tanto bullicio alrededor de la escena del norte que tanta gente llegó a Vino y les tocó capturar la esencia del momento. O sea, no fue de eso, sino fue de ese momento, y por eso ese libro, pues sí, contiene mucha verdad, porque ahí están, pues, todos los que contribuimos a esa escena y que logró que Tijuana, ¿no?, se convirtiera, según Newsweek, en una meca cultural del mundo, ¿no? Sí. Y bueno, creo que esta pregunta es un poco más para Miriam, como para mí, pero a lo mejor tú también tienes una referencia, ¿no? Saber si estas obras de las que estamos hablando se conocían más allá de sus centros de producción, y en particular los tracks que aparecen en estos 2 discos son conocidos en Ciudad de México, Tijuana o Guadalajara, ¿no?
¿Qué tan periférica o central era esta música? Primero porque a mí me contó Charlie Correa, en paz descanse, que se habían ido a tocar a Torreón. No me dio tanto detalle, me dijo más o menos dónde. En los 90, con uno de esos tantos grupos, pero fue una disco. Y me contó este otro amigo fotógrafo que alguna vez estuvieron también ahí Roxana Flores haciendo una serie, pero no me ha dado como tanto detalle. Y pasa al punto número 3 respecto a mi ciudad y toda esta música. Que quien proviene de ahí es ni más ni menos que el señor Antonio Rousseff. Y el año pasado la Fonoteca le hizo un homenaje y el todavía no se ha hecho nada. Y la familia Rousseff, que es una familia rica de hace muchos años, cuya hermana, bueno, ella es la Francisco Blanca, se dedica a la producción radiofónica y ella me dio clases de locución cuando estaba en la universidad, en uno de sus talleres, y yo no sabía todavía tanto de eso. Y después supe que había un parentesco con Antonio Rousseff. Y te aseguro que hasta la fecha mucha gente ni sabe quién es. Tiene como 70 años y toda una carrera como 50 aquí en el Distrito Federal. Y, por ejemplo, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, yo no me enteré de muchas cosas hasta principios de los 2000, cuando Nopal Beat se puso de moda. Fue como que la época en que se volvió la música electrónica más comercial y ahí se acudieron muchos DJs a tocar. Por ejemplo, aquí tengo un flyer del año 2004 de un houseero que es en España, cuando ya entré en mis curiosidades. Porque llegaron a hacerse raves hasta el año 2007. ¿Y qué truco todo eso? De seguridad, ni más ni menos. Y si llegamos a hacer fiestas, cuando yo acudía, y si teníamos ya como un acercamiento a la escena, y de repente todo ese interés pues, se fue al diablo, lamentablemente. Algo más les iba a mostrar. ¿Todavía tengo tiempo? Aquí están muchos props. Mejor que el primero Carlos. Sí, la verdad, yo sé como gente del norte o de Guadalajara, Tijuana, conocía lo que hacíamos aquí en México, ¿no? Grupos como Sáenz, como Ciudad Tapal y demás. Cuando Ramón Amezcua hablé con él, me dijo que era muy fan de todo esto. Yo le decía, igual, ¿y cómo lo conocías? ¿No? ¿Cómo llegaste a ello? Porque en esa época no había internet, y en estaciones de radio pocos pasaban esa música, ¿no? Entonces, pues también como muchos veían revistas Unidos de Walter Smith, y ahí se enterraba de todo lo que había ahí. Y no sé, parientes de él le mandaban el material de México y demás. Pero era muy difícil, ¿no? Conocer lo que se hacía de México para provincia y de provincia para México, ¿no? Era difícil. Creo que sí hay un elemento de que tenías que conocer a alguien que conocía lo que te daba a conocer en ese sentido, ¿no? Porque, o sea, yo no, en Tijuana, ¿no? Digo, teniendo Estados Unidos al lado y toda la música inglesa, ¿no? Que llegaba por medio de San Diego, las estaciones de radio de Tijuana, pues era muy difícil. O sea, realmente vivimos apartados de la Ciudad de México, o sea, la distancia era abismal, no se veía el canal en español, que era como una repetidora de Televisa, y ya, o sea, era nuestro único contacto con el resto del país, y esta música obviamente nos llegó justo por las personas que mencionas, ¿no? Por Rafa Saavedra, que es el que escribe los diagramas de este disco, por la gente del norte, justo por Ramón Amezcua, Bostich y por Pepe Mo, pero era la única manera, o sea, conocer a alguien que estaba conectado, pues era como un portal, ¿no? A este universo. Y a mí lo que siempre me sorprendió, ¿no? Era que, digo, porque ya era como muy fácil acceder a esta música, ¿no? O sea, o instrumentos, ¿no? Cruzar la frontera, estaba la tienda de discos con discos importados, estaba la tienda de instrumentos musicales, ¿no? Con sintetizadores en este caso, pero aquí en México, ¿cómo le hacían? O sea, eso siempre me ha sorprendido, ¿no? De que haya tanta, de que también haya el mismo nivel de información, a pesar de esa carencia, ¿no? De acceso, ¿no? A esa información y recursos, ¿no? Para producir música. Sí, curiosamente, digo, nada más en la Ciudad de México, en los años 80, la revista Sonidos sacaba los grupos que había de punk, new wave, new romantic y demás, ¿no? Y ya era el trabajo de cada uno de nosotros ir a tiendas de discos como Hip 70 o Disco Ser o el Choco para conseguir ese tipo de discos, no solamente ahí. Y la información también la complementamos en la tienda Sanborns, que curiosamente Sanborns era la biblioteca de muchos, porque ahí llegaban
la NME, Melody Maker y The Face, que llegaban al momento, ¿no? Entonces sabían lo que pasaba en Inglaterra, gracias a esas revistas, ¿no? Entonces, eso era nuestra información. Bueno, a mí me parece cuando cuentan estas historias, a mí me parece geniales porque yo no tengo idea y me las imagino, pero recordemos que también la historia es de quien la cuenta y desde qué ángulo. Entonces, respecto a esto, nosotros, pues para bien y para mal, consumíamos nuestros propios medios, consumíamos nuestros propios, es que nos llamaban contenidos, consumíamos todo lo local, las estaciones, los canales, la música que teníamos a la mano, algunas bandas que surgieron, no necesariamente de rock, pero o sea, es que yo le digo a algunos amigos que todo esto nunca llegó para bien y para mal. O sea, es algo como muy local, o sea, la escena dark, pues allá impactó a cuentagotas. El punk, pues me atrevería a decir que no, hasta ahora que veo que hay como que una moda improvisada por gente muy joven, que no sé qué se imaginan, pero digo, está bien que y algunos barecitos que quieren hacer como este rescate, bares alternativos, pues me parece loable que hagan ese esfuerzo. Y respecto a la electrónica, al menos en mi ciudad, aquí tenía unas fotografías que me encontré, que las tomé hace 20 años. ¿Me permites un momento? Sí. Aquí está. Pues bueno, estaba en pequeño y en papel, pero estas fueron nuestras fiestas. Y son fotos muy imperfectas, pues, pero fue de una fiesta de chicas, que se llamaba Noche de Hadas, de hecho, algunas eran de Guadalajara, de Tijuana, y esto fue en un bar, bueno, aquí estoy yo también, y esto era como de las producciones que se hacían en ese entonces, yo no sé qué fueron de estas DJs, o sea, ni me acuerdo ni de alguno de sus nombres. Esta era de Guadalajara, me acuerdo que era Jessica Guerra, pero no sé qué fue de ella. Y este colectivo, de hecho, estuvo activo hasta el año 2013, cuando lo arrastré, y después pues, todo esto se acabó. Los algunos eran como efímeros, habrá durado menos de 10 años. Y repito, en gran parte fue por la inseguridad, porque ya no había manera de que pudiéramos hacer fiestas en lugares recónditos y Google Maps, sin Waze, sin nada, y poder ir a rancherías o a lugares lejanos. Y estaba padre, o sea, gozar de esa privacidad, me parece que tú también la viviste, ahí te tocó lo último. Y no tener transmisiones en vivo, y no tener como tantas fotos a la mano, y que ciertos registros se quedaron solamente en nuestra memoria. Y piénsenlo bien, ya, o sea, son hace 20 años de eso, ahorita ya es prácticamente imposible, como pasar inadvertido. Digo eso que dices que me sucede mucho porque de repente me encuentro recordando una canción que he escuchado como 30 años y me acuerdo, la traigo ahí como gusanito en la cabeza hasta que me empieza a llegar más información y bueno, pues ya la uso en YouTube y me termino encontrando, ¿no? Pero yo creo que ya que la encuentro me da de repente una tremenda decepción porque a lo mejor no sonaba como yo pensaba, sonaba mejor en mi cabeza, ¿no? Y creo que tiene algo que ver con eso que acabas de decir. Más allá de su rol como productores, periodistas, pero creo que ya hemos estado un poco platicando, ¿no? Cómo se vive y se escucha esta música, es una experiencia más cotidiana y personal. O sea, la pregunta es cómo dialoga esta música con el presente, ¿no? Si realmente, si encuentran una relación, si creen que todavía sigue siendo relevante, ¿no? Digo, yo sí encuentro algunas cosas en esos dos momentos que sí son muy relevantes todavía, ¿no? Que sí hay como, pues, o sea, que se siente que va más allá del ejercicio casero. Digo, no que sea usted mal, sino que trasciende otras cosas. No sé cómo la ve usted. Digo, yo sé que es una pregunta un poco, pues no justa, no para ti, Carlos, pero a lo mejor sí tienes tú como una sensación de cómo se ve eso hoy en día, ¿no? Lo que tú hiciste. Sí, digo, se nota que los jóvenes están muy interesados en todo lo que se hace en esa época, ¿no? Tanto grupos que he escuchado que tienen influencias a Science y demás, y que se informan, ¿no? Me sorprende ver a jóvenes de 15 años que la otra vez que me llevó una playera de
me dice, ay, mira tu playera de 6, o sea, y tiene 15 años, ¿no? Entonces yo digo, pues la verdad se están enterando de todo esto, no sé cómo, o sea, yo, obviamente internet y demás, pero les está interesando, ¿no? Entonces creo que está bastante actual a pesar de la época, lo siguen escuchando y se siguen interesando en la historia de esta época. Bueno, más allá de ese rol, en lo que a mí respecta, en mi experiencia cotidiana, por ejemplo, yo sigo comprando discos. Soy muy necia, bueno, verlo lo he visto, que a veces ya te compro chucherías y rotas. Y todavía me gusta, es que yo no creo que perdido el hábito de comprar discos. A mí no me termina de satisfacer las plataformas, no por necia, sino porque también trabajo tanto en la computadora que ya no me gusta estar tanto tiempo ni en el teléfono ni ahí. Entonces, para mí, yo necesito como tener todavía algo tangible, sobre todo porque en mi familia siempre se consumieron discos. Mi papá tenía toda su colección, muchos ya no sé dónde están, muchos que ya se perdieron. Pero siempre tuve el hábito de comprar discos, desde los 12 años estuve comprando discos, de necia, me los traje de Torreón hasta acá, y algunos se han perdido. Y para mí, pues, y otro detalle técnico es que no tengo televisión. No soy muy buena viendo plataformas, series, la verdad no soy muy disciplinada. Entonces, para mí encontrar el tiempo es poner los discos mientras estoy cocinando, así ya voy poniendo atención, todavía me puedo sentar y escucharlo, salvo cuando luego vuelvo a agarrar el teléfono y me distraigo por las redes, como casi todo el mundo. Y la otra, pues que a pesar de la pandemia, pues que se sigan haciendo conciertos, aunque sean pequeños, como los que vemos allá en la tienda, ¿no? Bueno. Y qué bueno que haya muchísima gente que siga produciendo cosas. A mí me parece formidable que todavía la creatividad de la que hablaba hace rato no se ha perdido y ojalá nunca se pierda. El problema que yo veo aquí es que no va a documentar, ya cada vez veo más apatía. Pero bueno, por eso están esos conversatorios justamente. Claro. Sí, no, y esa es la idea, ¿no? Tener como este tipo de reflexión, ¿no? Digo, y sobre todo sobre estas cosas que nos apasionan, ¿no? O que incluso pues queremos compartir, ¿no? Con quienes queremos, con quienes admiramos, con quienes se dejen, ¿no? Y bueno, una última pregunta. ¿Creen finalmente que esas compilaciones han ayudado a visualizar mejor las condiciones que fueron producidas estas piezas originalmente? ¿Creen que esta tipo de compilaciones permite una relectura más justa de la historia de la música electrónica mexicana hecha en México? Digo, a pesar de todo lo que hablamos, de todos los peros que hemos encontrado, ¿cuál sería como su veredicto? Es que más justa no lo sé porque yo no soy abogada. Pero como periodista, pues sí, no nos atribuimos el derecho de juzgar. Aquí, por ejemplo, se tiene un reportaje sobre mujeres en la música electrónica en México. Es cierto que todavía le faltaron muchos detalles. Es una revista del programa que se llama Siglo Nuevo, donde a veces colaboro. Ya no hay tantas revistas impresas en el norte de México, por cierto. Y esta sobrevive desde hace 25 años dentro de un diario. Entonces, por ejemplo, esta fue la aportación que yo hice, que luego hice un conversatorio porque no quería que todos se quedaran en el papel, cuando tú asististe amablemente. Pero sí creo que estas compilaciones, o sea, lo que decíamos en el primer punto, han favorecido precisamente que haya esta visibilización y vendérselo a otro público que no lo vivió. Ni siquiera yo lo viví realmente, ¿eh? O sea, ya por todo lo que hablamos a lo largo de aquí, ya sea por la ubicación geográfica, la generación, porque eso también había cierto prejuicio hacia esta música o hacia esta indumentaria, que siento que eso ha ido modificándose muy para bien. El detalle que veo es que no se pierda eso, o sea, que no se pueda dar por sentado de que ya se logró, ya tenemos una compilación hecha por un sello extranjero, ya sea la Argentina o Cleopatra o el que sea, sino que hay que seguir sumando esfuerzos para que siga habiendo otros y no esperemos que lo haga solamente el Estado, las instituciones como el Conaculta que existía, o el Fonoteca. Yo creía que eso lo iba a hacer la Fonoteca en un momento dado, y nunca pasó, al menos en 10 años. Así que pues que haya una labor de conciencia y de seguir apreciando el trabajo de gente como Carlos, o que bueno, va a sacar también un disco solista, es un comercial, y que siga habiendo ese trabajo colectivo y un ejercicio de entendimiento para que haya
haya buenos resultados como este. Sí, la verdad que bueno que sacó Dark Entries esas recopilaciones y va a pasar a ser un sello de San Francisco para que eso no se olvide, ¿no? Ya que si vemos que en México no lo están haciendo nadie, pues al menos que alguien de Estados Unidos lo haga, ¿no? Y ojalá que lo próximo que venga, que todavía falta mucho, digo, eso no es todo lo que se hacía en esa época, faltan todavía muchos grupos, materiales inéditos y demás, que ojalá alguien en México se aboque a sacar, pero pues por lo pronto creo que está muy bien que hayan hecho esto, ojalá hicieran una tercera versión porque todavía faltan cosas. Pues falta, por ejemplo, Tony Rayola, falta Alquimia. Digo, también es un tema de que sus discográficas se pongan de acuerdo, o entre los mismos integrantes, o la pérdida de derechos, o Carlos Alvarado, que lamentablemente falleció hace 5 años. Y solo para culminar, yo decía que el trabajo del Estado, ¿cuánto tiene que ver? No, porque en la parte electrónica nunca se metieron, pero esto lo sacó el Conaculta en 2014. En esta de la escena rupestre, independientemente si nos gustan o no. Y sacaron este libro, sacaron un documental, hay un cancionero, que de hecho se regaló. Y digo, órale, y yo por ejemplo aquí, yo no sabía de ese. Creo que hubo algo de los rupestres, bueno, de los María de Claramente la semana pasada. Pero bueno, por ejemplo, el Estado hizo esto. Hubo una compilación hace 10 años de rock indígena que era muy buena. Ya no tengo los discos, pero por ejemplo, ahí también se abocó a hacer una investigación. Y sí me quedé pensando, ¿por qué la electrónica siempre la han dejado como en segundo plano? Falta como tomarlo más en serio. Pues yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Esa falta de conocimiento, esa falta de contar la historia, ¿no? También las rencillas que hay entre los personajes, ¿no? El factor humano, ¿no? Que también eso es un bloqueo, ¿no? Que salgan las cosas de repente. Pero, pues sí, nos ha tocado vivir justo este esfuerzo, ¿no? De tratar de comunicar, de editar cosas, de que se conozcan, ¿no? Vamos a hacer ahora, no sé si aquí en el público alguien tenga una pregunta, y pues tratamos de contestar. Hola a todos, yo soy Pablo Borges. Voy a hacerlo en 3 partes, así para aprovechar. Primero, felicidades por el conversatorio y las preguntas. Me parecieron casi todas muy buenas, muy lindas las discusiones y todo lo que se genera. Felicidades. Segundo, les quiero contar como mi perfil, porque estoy seguro que podemos conectar. Seguro es que es como un conversatorio que cambiará la historia de la electrónica en México por las conexiones, ¿no? Entonces, yo tengo dos trabajos. Trabajo para Sound Diplomacy, que es una consultora global de música y políticas públicas y cómo la ciudad puede usar la música para fomentar desarrollos. Por ejemplo, en las otras que ya una comunidad se genera alrededor, como que vamos y hacemos estrategias de, bueno, este es un lugar comunitario, reconoce, lo mete en lana, es una parte. Pero por otro lado, yo soy periodista musical, digamos, y tengo un laboratorio de turismo musical. Y lo que se llaman estos diarios, y lo creamos como que pensando en qué más puedes hacer con el periodismo musical, porque es tu superpoder, ¿no? Entonces el turismo necesita historias, los periodistas las pueden crear, y ahí vienen cosas como tours y museos, para que conecten. Pero la pregunta es, si tuvieras que determinar el ADN de la electrónica mexicana como una canción de todas las pistas, ¿cuál podrías escoger? Porque, por ejemplo, yo escuché el disco que yo vengo de otro mundo, vengo del mundo de la cumbia digital. Digo, no, pues es electrónica, ¿no? Paso el gigante es cumbia electrónica y estamos hablando de distintos tecnos, o no sé. Entonces, yo al escucharlo dije, bueno, ¿qué es lo que sigue? Y lo único que como que dije muy, muy presente es quizás Silverio, con la parte del capitán, ya, ¿no? De las cucarachas, dije, como de electrónica muy performante. Entonces, Norte sería un buen ejemplo, pues quién sabe, Tribal Monterrey, porque después en Colombia vas a guaracha electrónica. Eso es por un lado, y luego por otro, sé que era bastante underground de esta escena, pero cómo se conectaba con las otras electrónicas, tipo High Energy, tipo la cumbia electronizada, por ejemplo, me excedí. Y la última cosa sería,
yo sentí la influencia en Silverio, pero tú justo sí tienes la música muy presente, qué bandas son, o sea, qué es lo que define a la electrónica mexicana, el hi-hat fuerte, la performática, y puede ser la que no es folclorista. Hijo, está la pregunta un poco difícil de contestar porque, digo, ahorita se la paso a ellos, pero en mi opinión, pues justo la música electrónica es como un medio, ¿no? Un filtro, ¿no? En el que puedes meter cosas, ¿no? Sonidos, instrumentos, ¿no? Integrarlos, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que pasó justo al principio de la década, ¿no? Del siglo, ¿no? De los 2000, con lo del norte, ¿no? Que pues, Baja California estaba ese sonido. Lo que no hemos sido querer representar un estilo mexicano. Al menos en mi caso, yo que quiero hacer cosas más internacionales, o sea, que no digan, es de México, es de Cuba, ¿no? Sino pues, tratar de hacer algo más mundial, digamos. Pero si hay un grupo mexicano sería Norte. Bueno, preguntabas que cuál sería la canción o el grupo que sería la seminal, pero en México. Sí, bueno, y también, o sea, como que dices, ¿cómo creas el mito de la electrónica en México? Pero también puedes decir, pues, no hay, ¿no? O sea, México es un lugar donde no es... Sí, quizás también puedes, como decir la contra, ¿no? Pues México es un lugar donde no se puede hacer una narrativa de electrónica, tienen que convivir muchas, sin influencia, pero no son coherentes. Sí, lo creo. Bueno, de lo que a mí respecta sería como México no hay dos. Con el Capitán Pijama, Dr. Fanatic, Walter Schmidt y Charlie Robledo. Y que por cierto, o si no, en su defecto sería el Capitán Pijama o su faceta solista. Aquí tengo una copia pirata del Escuadrón del Ritmo, por cierto, antes de Dark Entries, porque este material solo lo encuentras así, de la manera más hechiza. Y pues a mí me queda, no sé por qué quedó así, o sea, nadie. Esta obra es compleja, o sea, todo lo del Capitán Pijama es difícil recopilar, son como 40 discos que están dispersos. Y no, pero para mí sería ese, o si no, yo soy parto del año 1980, en que se lanzó El Poeta del Ruido, y en que estaba conviviendo a su vez también Nadie en Especial de Chuck Moll, que, o sea, no es música electrónica per se, pero tiene sintetizadores y un ritmo, más bien era progresivo. Y también, aunque no tiene nada que ver con la electrónica, a mí me llama la atención que también se lanzó el disco de Sesiones con Emilia, de Jaime López y Roberto González y Emilia Hermosa, y son 3 escenas distintas. Pero creo que viene todo el árbol genealógico del rock mexicano, de lo que vendría. Y justamente entre Chuck Moll y Decibel, esa es una hipótesis mía, es donde viene todo este árbol, o sea, y viene todas estas raíces, y de todos los grupos, hasta lo que conocemos en la actualidad, hayan o no hayan evolucionado. Y también de lo que venga y de lo que se esté creando en la actualidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sería Como México no hay dos. Una canción, no sé por qué. ¿Cómo se llamaban las canciones de Como México no hay dos? Las inventaban al momento muchos de ellos. Pero hay unos. Yo tengo de hecho, se encontraba en 2013 en el Museo del Chopo. Yo fui y nunca más. Los convencí y nunca más volvieron a juntarse. Bueno, algo importante que cuando te dice Miriam de México no hay dos, es que siempre hay un árbol genealógico que es Walter Schmidt y Charlie Robledo. Ellos hicieron Decibel, ellos hicieron Como México no hay dos, ellos hicieron Size, ellos hicieron mil grupos más, ¿no? Entonces creo que ellos son los pilares de la música electrónica en México. Ellos nos enseñaron el camino. Entonces, es importante, muy importante estas dos personas para la música electrónica, a pesar de que si escuchas cualquier rola de ellos, no digas, es rock electrónico mexicano, ¿no? Es también música electrónica mexicana de la vanguardia. Y también hay otro que me acabo de acordar, a finales de los 70, 80,
aunque él no es parte de electrónica per se, pero sí contribuyó pues, Arturo Mesa y sus enemigos grupos que tuvo. Uno era, V, se empieza con V. Vuelvo de repente, creo que se llama. No, Creo que la repente didáctico. mira, o sea, me ha costado trabajo aprenderlo. Es que tanto ellos como Somaxon y demás eran, no tanto, sí usaban electrónica, pero eran más performáticos, como el que dice. Era performance muy vanguardista para su momento, porque era a finales de los 70s y ahí hacían performance entre industrial, experimental y demás, y ese era todo ese tipo de grupos. No pierdan de vista los Sonaxona también, es bueno, es un disco producido entre México, España y Japón. Está Espíritus en Rojo y Negro se llama, es como el primo hermano de Decibel y sigue muy activo y a mí me da mucho gusto que siga sacando cosas como Simbiontes. El año pasado, bueno, aquí está la etiqueta de él. Aquí se está ¿Cómo? No sé. Sí, también se quedan teniendo proyectos, se sacaron unos cassettes y pues vean a Sonaxona, por ejemplo, que sigue muy activo, en conciertos pequeños, pero ahí siguen dándole muy duro a la carrera de como de unos 45 años, qué bueno que así sea. Perdón, también pensando bien, no hay que olvidar el trabajo que ha hecho O5 en México, ¿no? O sea, O5 se fue a Alemania y son considerados también un grupo muy importante que ha generado un estilo y que ha influenciado a grupos de Europa para hacer música como O5, ¿no? Entonces creo que ellos también son importantes. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, si es así, pues quiero agradecer mucho a Miriam, Carlos, por haber venido a este conversatorio. Seguimos con esta serie de conversaciones. El próximo mes, la tercera sesión, vamos a presentar el sello Campo Abierto, que es un sello que se dedica también a la recopilación de músicas mexicanas de vanguardia. Van a editar dos cassettes ellos, uno de Arthur Henry Fork y de Ana Ruiz, en su etapa ochentera, ¿no? De más experimentación con sintetizadores, y también van a tocar en vivo aquí. Entonces vamos a tener el conversatorio y tenemos también performance por parte de Ana Ruiz y de Arthur Henry Fork. Entonces pues, los invito, esto es el primer sábado de octubre, creo que es el 4, si no me equivoco. Y pues en noviembre vamos a presentar el de electroacústica mexicana, que es lo está editando un sello de Monterrey que se llama Aurora Central. Y como estas últimas dos conversatorios que vamos a tener el año, pues ya van a estar enfocados en sellos mexicanos, ¿no? Que están haciendo ahora ese rescate, ¿no? De estas músicas de vanguardia que estaban por ahí perdidas, ¿no? Entonces, gracias por venir. Esto se grabó, esto lo vamos a subir en algún momento en la página de Casa del Lago. Y pues de nuevo, muchas gracias por habernos visitado y habernos acompañado esta tarde. Gracias a ti, Ejibal, por el esfuerzo. Gracias a Carlos, que, bueno, aquí entramos por varias razones, nunca coincidimos hasta hace como 2 años. Yo sí había escuchado mucho Silueta Pálida y a década 2. Bueno, más a Silueta, siempre es un grupo que me parece que es infravalorado y que debería conocerse todavía más. Ya por fin di con Carlos y fue un gusto de que, bueno, que podamos encontrarnos en estos eventos, aunque sea, porque conozco a tu compañero Jaime Hernández desde hace más de 10 años. Leyenda viviente. ¿Cómo? Leyenda viviente. Pues gracias. Sí. Y escuchen lo que viene con él próximamente como solista. Sí, un anuncio a finales de este año, a principios del otro, saco un disco solista en el cual tengo invitados como Walter Schmidt de Science y Decibel y gente nueva como Sofía Escamilla, ¿saben? Entonces espero que les guste porque va a ser un trabajo diferente a todo lo que he hecho en grupos, electrónico obviamente, pero con diferentes estilos. Bueno, y un anuncio más. Tenemos aquí ahorita, en unos minutos, en el espacio sonoro, se va a presentar un fanzine que vamos a regalar aquí, que es parte de la colección de las publicaciones de Casa del Lago. Es en relación a la exhibición que tenemos aquí abajo, que se llama Comer con la boca sin que te pican las espinas, que es que tiene como, hay obra de la colección de FEMSA. Se va a presentar el fanzine, se va a regalar, y luego después viene una activación con el artista Berke Gold, que va a también
repartir unas nieves afrodisíacas, nieves de Viagra, helados, perdón, es que yo soy de Baja y decimos nieve, helados de Viagra, helados de no sé qué otra cosa ahí afrodisíaca, para que también pues se quede. Lo electrónico va muy ligado a afrodisíacos. Igualmente, así como Lilian, pero también muy sensual. El electronic body music. O el reggae con las tachas. Pero bueno. Bueno, ya, corta mi Gracias. Gracias a ustedes.